Qué envidia les doy hoy, ¿verdad? Qué envidia. Lo bien acompañado que estoy esta noche, aquí en Palabras a Medianoche. ¿Cómo están? Carmen Posadas, una mujer de esas mujeres brillantes, inteligentes, que son capaces de tomarle el pulso a la vida con entusiasmo, pero sobre todo con astucia y con agudeza y con valentía. Y está aquí por todo eso, claro, pero está sobre todo porque ha escrito la que para mí es una de las mejores novelas que he tenido entre las manos. El testigo invisible. De ella hablaremos ahora. De ella y de otras muchas cosas, porque Carmen Posadas es también, además de todo eso que les he contado, una mujer cuando quiere, pues irreverente, es una mujer también, bueno, es una abuela gamberra. Sí, ¿verdad? Es verdad. ¿Es verdad o no, Carmen? Procuro serlo, ¿no? Porque las abuelas tienen que ser así un poco iconoclastas. ¿A ti no te gusta, digamos, que la vida demasiado fácil, demasiado líquida? ¿Prefieres que tenga músculo, que sea como... Bueno, mientras estás viviendo los momentos difíciles lo pasas muy mal. Pero luego, al final, yo creo que la gente que ha tenido una vidita, una vez dije eso y casi me matan, pero bueno, quiere decir una vida que no ha pasado nada, que bueno, con sus pequeños altibajos, nada ni muy bueno ni muy malo, al final es como no haber vivido. Así que yo he tenido una vida como una montaña rusa, de repente estaba arriba, estaba abajo, lo he pasado muy mal, lo he pasado muy bien. Y como decía Neruda, confieso que he vivido, así que valió la pena. Tal vez por eso has sido capaz de escribir el... Bueno, primero agradecerte que estos piropos maravillosos que vas viniendo de ti puntúan el triple, para mí son muy, muy importantes. Y me alegro porque yo tenía miedo cuando escribí esta novela por varias razones. Primero, porque una novela sobre los Romanov, lo primero que uno piensa es otra novela sobre la falsa Anastasia. O sea, vamos a volver a contar la historia del soldado que salvó a la gran duquesa y que luego se casó con ella y fueron felices en Cincinnati. Porque yo quería contar la historia real, o sea, exactamente lo que le había pasado a los Romanov, pero para eso necesitaba introducir un poquito de ficción también, ¿no? Pero fíjate que a mí lo que más me gusta de esta novela, Carmen, es que es una novela basada en la realidad, cimentada sobre la verdad, documentada. A veces me da la sensación, cuando la he leído, que la he leído con enorme placer, como te digo, la única ficción que hay aquí es si al final el protagonista lo matan los estalinistas o muere en tu país, por cierto, en Montevideo, un poco, ¿no? Porque lo demás está hecho de sustancia verdadera. Yo quería que mi personaje recordara, una vez que ya está a punto de morir, que recordara todo lo que había vivido, para ponerlo en los ojos inocentes de un niño, pero al mismo tiempo, como él ya es viejo, también puede hacer otras reflexiones que un niño no podría hacer en ningún caso. Los ojos de un niño, dice Carmen, porque yo no les voy a contar la novela, pero sí les voy a decir algo, porque el protagonista efectivamente es un niño, es un chavalín de apenas 15 años, un desollinador, de esos que limpiaban las chimeneas y las estufas de los palacios, porque no cabía una persona, era aquello tan estrecho que no cabía, y él desde allí va descubriendo y va viendo cómo es la vida, todos los entresijos del vivir de esas personas que son los grandes de la época. Y yo he disfrutado mucho también, ¿sabes por qué? Porque me sentía el desollinador.
como si estuvieras ahí mirando, bichando, que decimos en Uruguay, ¿no? Bichando por la rendija. Me encantaba allí estar mirando y descubrir a Olga y ver lo que pasaba. Y bueno, y cómo habla la zarina con Rasputín y todas aquellas... Bueno, es apasionante, de verdad. Yo quería contar la historia real, porque como te digo, hay tantas novelas fantasiosas y un poco absurdas sobre esta época. Y a mí siempre me llama la atención porque la historia en sí es tan potente que no hace falta inventarse nada, ¿no? Con contar la realidad ya basta. Además es una época que está muy documentada. Date cuenta que el zar, por ejemplo, llevaba diario y desde los 14 años hasta 2 días antes de su muerte se conservan todos los volúmenes. Las niñas también tenían diarios, algunos años han perdido, pero muchos se conservan. Entonces es una manera de mirar en la intimidad de las personas que normalmente no se puede hacer. La pasión, el amor, el sexo, todos esos ingredientes que están allí palpitando con tanta fuerza. El amor-pasión, porque hay en esa novela algo que a mí me fascina también mucho, que es cómo está contemplada esa forma de amor, del amor-pasión, pero luego cómo ese amor-pasión también va derivando hacia una serenidad, hacia un amor distinto. Sí, estas niñas, las hijas del zar, nunca tuvieron una vida sentimental, las pobres, sí. O por lo menos vivían metidas como en una burbuja, digamos. Cuando murieron, la mayor tenía 23 años y la pequeña tenía 17. O sea, en ese rango de edades. Eran 4 niñas guapísimas, extraordinariamente bellas. Sin embargo, tuvieron la mala suerte de que cuando ya les tocaba buscar novio y todo lo demás, primero llegó la guerra, la Gran Guerra, sí, sí. La Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Y después ya llegó la abdicación del zar y se convirtieron en prisioneras, ¿no? Entonces ellas tuvieron sus amores, sobre todo mientras eran enfermeras. Yo me imagino cómo sería esas niñas que habían vivido en un mundo muy, muy protegido, que nunca habían visto nada que no permitiera la decencia más victoriana y más estricta, de repente verse rodeadas de hombres desnudos y sufrientes. Entonces, bueno, los franceses tienen una expresión que llaman amour de guerre, que son amores que se producen en guerra, ¿no? En guerra, y que no se producirían en otras circunstancias. Quiere decir que una gran duquesa nunca se podría enamorar de un soldado o de un desollinador, pero en guerra ocurren esas cosas. Ocurren esas cosas, sí, sí. Hay una cosa muy hermosa de Olga. Qué tragedia, ¿verdad? Porque ella al final podía haber llegado a ser incluso reina de Inglaterra. Ella intentaron casarla con el que más tarde sería el duque de Windsor. Sí. El famoso duque de Windsor que abdicó por los amores de Wallis Simpson. Eduardo VIII, ¿no? Eduardo VIII, exactamente. Yo creo que a Eduardo VIII no le gustaban mucho las mujeres en general, no era un fanático manontropo, ¿no? Y entonces, bueno, a pesar de que Olga era monísima y se cartearon y hubo así un pequeño coqueteo a distancia, él nunca se interesó demasiado. Después la intentaron casar con el heredero del trono de Rumanía, pero a Olga no le gustaba nada. Incluso entre las hermanas fraguaron ahí un plan para ir las 3, decían, vamos a ir las 3 negras, que pensaban quemarse al sol para presentarse ante y que rechazara a Olga, ¿no? Y en efecto así lo hicieron. Y después ella dice trágicamente que le gustaría ser siempre rusa. Y si hubiera aceptado a Carol de Rumanía o hubiera salido adelante en los planes de casarla con el futuro rey de Inglaterra, no habría tenido ese final tan trágico, ¿no? Pero el destino tiene esas jugarretas. Cosas, sí, porque no hubiera estado allí, claro. Claro. El amor, el amor, el amor. El amor hay que alimentarlo todos los días, dices tú. Te lo he oído decir más de una vez. Ya lo creo. Yo tengo un amigo que dice que el amor es un oficio. O sea, que quiere decir que es una trabajera. Tú te lo tienes que currar mucho, ¿no? La gente piensa que el amor es algo así que viene del cielo, como un rayo divino que tal como viene se va, pero sin embargo si uno quiere que una relación dure, te la tienes que trabajar un montón. En realidad, bueno, pues es difícil no siendo así, que las cosas prosperen hacia algo sólido, ¿no?
es muy difícil. Es muy Claro, difícil. por eso es que la pasión es una cosa incontrolable y esa te arrastra, ¿no? Sí. Pero luego esa pasión se suele convertir en un sentimiento más cómplice, más sereno, y si no es así se convierte en obsesión. O sea, que más vale que se transforme en esa cosa más serena. Yo les decía antes que Carmen Posadas es una abuela gamberra, pero no solo eso, es una mujer que seguro que hay cosas que ustedes desconocen de ella, que es así, pues en fin, que parece como tan conservadora y tan, pues no, pues nada de eso, no. En absoluto, todo lo contrario, todo lo contrario. ¿A que no se imaginan dónde colocó su ramo de flores de novia? En Moscú, a los pies de la tumba de Lenin. Bueno, eso lo tendré que explicar porque si no va a quedar muy mal con nuestros televidentes. Pero ¿es verdad o no? Pero es verdad, sí. No, la historia es que cuando yo me casé en Moscú, es una de las razones por la que me interesa tanto el mundo ¿Tus ruso, hermanos ¿no? viven ahí todavía? ¿O? No, vivieron, fueron al colegio y todo eso, estuvieron 4 años en total. Y entonces yo me casé en el año 72, era la época de Brezhnev, o sea, soviética total. Y entonces yo iba siempre a la Plaza Roja y veía que había una cola muy larga ante el mausoleo de Lenin. Siempre basta que haya una cola muy larga para que tú quieras ver qué es lo que pasa ahí dentro, ¿no? Pero me daba pereza hacer la cola y esperar. Y entonces cuando me fui a sacar fotos vestida de novia, una vez que salimos de la iglesia, digo, Tate, esta es la mía, yo voy a ver a Lenin. Porque sabía que en la época soviética las novias dejaban su ramo de novia a Lenin. Eso era así porque los rusos, o sea, los soviéticos, cuando llegan al poder se dan cuenta de que el pueblo ruso es extremadamente religioso y que entonces tienen que sustituir esa religión que ellos quieren anular con algo. Y lo sustituyen con el culto a la personalidad, con lo cual Lenin es como Dios. Y en vez de dejar el ramo a la Virgen de Atocha o a la Virgen de Kazán o quien sea, en Rusia se deja a Lenin. Entonces yo voy con mi ramito y digo, me van a colar. Y en efecto, me colaron. Mi madre casi me mata cuando llegué a casa y le conté lo que había dicho. Pero bueno, yo tenía 19 años, era un poco locatis. Bueno, pero no solo eso, si no recuerdo mal, eras muy amiga de algún cura obrero, has sido tú muy amiga, ¿no? Ah, bueno, sí, también, sí. En la época de la transición y todo eso, a mí siempre he tenido mucho interés por todo lo que sea teología, de distintas religiones, no de la religión católica en general, pero bueno, de todas las religiones. Y en esa época tenía un cura, que se llamaba el padre Hortelano, un pobre que ha muerto ya, que era un tipo muy, muy brillante, muy interesante. Y entonces éramos un poco como de la teología de la liberación, un poco en la línea de Leonardo Boff y cosas de esas. Y tal vez por eso has tú sostenido alguna vez que se escribe a veces para enmendarle la plana a Dios. Ah, claro, yo creo que ser escritor es ser un poco como Dios, porque en realidad haces lo que te da la gana. Yo, por ejemplo, me cae mal alguien, lo pongo en una novela y lo mato. Y además no te llevan a la cárcel ni nada, ¿no? O sea, que es muy terapéutico. Siempre he pensado que me he ahorrado mucho dinero en psicoanálisis dedicándome a la literatura. Pero es maravilloso porque yo creo que los escritores en general queremos enmendarle la plana a Dios, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora voy a crear un mundo en que las cosas sean distintas, ¿no? Y de ahí viene la literatura fantástica o bueno, toda la literatura es de alguna manera enmendarle la plana a Dios. Tus libros, por ejemplo, pues, no sé, hoy caviar, mañana sardinas, invitación a un asesinato, juego de niños, bueno, las pequeñas infamias y grandes infamias, 5 moscas azules. Bueno, tus libros, fíjate que hay algo siempre en ellos que a mí me llama la atención mucho, y es que tú no das respuestas. Tus libros no dan respuestas, más bien plantean muchas preguntas.
Me encanta que me digas eso porque yo creo que la diferencia entre los libros malos y los libros buenos precisamente está ahí. Los libros malos, como los de autoayuda, parece que dan respuestas, ¿no? Cómo casarse con un millonario, cómo ser feliz toda la vida. Tú te lees aquello y la verdad es que al final sales igual que entraste, ¿no? No te dan ninguna solución, pero parece que dan respuestas. Sin embargo, los libros buenos, por lo menos los libros que a mí me gustan, lo que hacen es suscitar un montón de preguntas. Y entonces tú lees un libro que te gusta y dices, pues voy a averiguar más sobre tal cosa, o realmente, ¿por qué dijo eso? Voy a investigar o voy a pensar. Y entonces un libro bueno lo que hace es mover en ti la curiosidad, las ganas de saber, y eso yo creo que es lo que enriquece realmente de la lectura. Antes he dicho, Carmen, que tú eras un poco irreverente y claro, yo tengo que sustentar eso porque dicho así, pues lo sustento, por ejemplo, en algo que te escuché una vez y que me llamó la atención y que ahora que te tengo aquí voy a aprovechar para que nos lo expliques. Dios mío, ¿qué sería? A ver, yo digo de vez en cuando muchos disparates que dije. Que la hipocresía es una gran virtud. Ay, Dios mío, es verdad, eso me trajo muchos problemas. Lo voy a explicar. Decía la Rochefoucauld, y luego Oscar Wilde le pirateó la idea, que la hipocresía es el tributo que el vicio rinde a la virtud. Quiere decir que los malos, la gente que no tiene muy buenas intenciones, para que lo acepten, para poderse mover en el mundo, tiene que actuar, por tanto fingir y pretender ser bueno, pero cuando tú finges y pretendes ser bueno, al final acabas haciendo buenas cosas. Ahora, por ejemplo, se ha producido un fenómeno curioso. Tú sabes que hay dos millonarios, uno es Bill Gates y otro es Warren Buffett, que han hecho un club en el que han decidido que todos los millonarios que entren en ese club se comprometen a dar la mitad de su fortuna a causas filantrópicas. Entonces, primero lo hicieron ellos, que son los dos grandes millonarios y además muy admirados porque son gente que realmente está preocupada por el prójimo, etcétera, etcétera. Pero ahora todos los millonarios, incluidos los que tienen esqueletos en el armario, quieren estar en ese club y quieren dar la mitad de su fortuna. Entonces, esto es lo que yo decía Rochefoucauld y Oscar Wilde, es el tributo que el vicio rinde a la virtud. Bueno, muy bien explicado. Volvamos al testigo invisible. Por cierto, ¿a ti no te gustaría ser invisible a veces? A mí sí, a mí mucho. Mucho. A mí siempre me preguntaban, ¿cuál es el héroe o lo que tú querrías ser? Yo querría ser el hombre invisible. Lo que pasa es que luego lees la novela y el hombre invisible es un desgraciado, pero a priori la idea es muy, muy atractiva. Yo siempre he sido más una observadora que una participante, así que ser el hombre invisible me vendría de perlas. Rasputín es uno de los personajes de la historia que tal vez susciten más interés, ¿verdad? Es uno de los grandes villanos de la historia, ¿no? Yo creo que con Judas y Hitler deben ser de lo peorcito que hay. Sin embargo, a diferencia de esos dos y de muchos otros, como puede ser Stalin o Pol Pot o cualquiera de los grandes villanos, él no mató a nadie. Tiene esta aureola de maldad y de misterio, porque era un personaje muy contradictorio. Un poco como son los rusos, ¿no? Los rusos son capaces de todo lo mejor y de todo lo peor. Entonces a él le achacaban el ser el zar en la sombra. Es verdad que él tenía un gran ascendente sobre la zarina. La zarina era una mujer muy torturada por la enfermedad de su hijo. Su hijo era hemofílico y además ella pensaba que se sentía responsable de esta enfermedad porque se transmite por vía femenina. Las mujeres no lo contraen, pero sí lo transmiten. Sí. Y entonces este niño tiene esta horrible enfermedad que se hace un pequeño corte y se puede morir desangrado, o con un golpe se le crea un enorme derrame interno y puede morir. Y entonces ella encuentra en Rasputín la única persona que alivia el sufrimiento de su hijo. En ese momento podía parecer algo mágico o paranormal o lo que sea, pero tiene una explicación. Hoy día tiene una explicación científica muy simple, y es que lo que hacía Rasputín con el niño era lo miraba, tenía una mirada muy hipnótica y creaba una relajación
en ese niño, y al crear una relajación la sangre fluía más despacio y por tanto dejaba de sangrar. Así que Rasputín se convierte en indispensable en la vida de la zarina. Ella es una mujer muy atormentada, piensa que su pueblo no la quiere, que todo el mundo está en contra de ella, y entonces se refugia en este hombre, y al final es uno de los eslabones que causa la cadena de desastres que acabaría en la Revolución Rusa. O sea que Rasputín es uno de los personajes que sin él no se entiende la Revolución Rusa. Hablemos de la seducción. Armas de mujer, porque es así, es un arma de mujer. Claro, claro, la seducción. Además, yo soy muy partidaria de las armas de mujer. Ahora tienen mala fama porque las feministas dicen que no sé cuánto, que hay que olvidarse de estas malas artes. Pero es que han funcionado divinamente a lo largo de los siglos. Y yo creo que al final se consigue mucho más con armas de mujer que intentando imitar patrones masculinos. Yo las utilizo siempre que puedo. Los patrones, por cierto, los patrones masculinos. El 60% o más, o el 70% ya de los hombres se depilan completamente. No sabía, qué horror, ¿el 60%? ¿Te parece mucho? Bueno, me parece monstruoso directamente. Además, no sé por qué todos quieren parecer efebos y es que es patético, de verdad. A mí me gustan los hombres, no me gustan las nenas, no sé. De pelo en pecho, ¿quieres decir? Claro, claro, me encantan los hombres de pelo en pecho. ¿Dónde va a parar? Me parece que esto de la depilación es irreversible, ¿no? Una vez que te depilaste ya te quedas así como un gusano. Pero es la toda cosa la vida. esta metrosexual y todo esto, ¿no? Sí, yo creo que dentro de poco eso va a pasar a la historia. Es una moda, es completamente ridícula, ¿no? Donde esté un hombre, ¿para qué quieres uno que parezca una niña? Es que es ridículo. ¿Tú crees que vamos a volver a las andadas, a lo de antes, no? Sí, sí, todos esos son ciclos, son modas. De hecho, como bien sabes, los romanos se depilaban todos, ¿no? O sea que todo está inventado, todo vuelve y todo pasa también. Oye, siempre te lo he querido preguntar, voy a aprovechar hoy. A ver. ¿Es verdad de eso que cuentan, de que cuando tú eras pequeñita, que no querías crecer, porque querías seguir siendo pequeñita? Claro, yo creo que a ver. Sí, ahora es muy común. Le preguntas a cualquier niño y no quiere crecer porque es que los niños se lo pasan bomba. El mundo gira a su alrededor, los padres se matan por hacerle la vida agradable, por evitarle todos los golpes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en mi época todos queríamos ser grandes, ¿no? Y yo no. Yo quería ser siempre niña. Es verdad que porque tuve una infancia muy protegida y muy feliz, que es algo que tiene, como todo en la vida, tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Yo había tenido una infancia tan protegida que era una niña completamente, o sea, sin armas para enfrentarme a la realidad. Y me costó mucho y sufrí mucho cuando me hice grande, ¿no? Porque entonces ya dije, bueno, Carmen, ahora no tienes más remedio que ser tú contra el mundo. ¿Qué vas a hacer? Y lo pasé muy mal. O sea, yo hasta los 30 años, una cosa así, no fui adulta. Está bien, bueno, 30 años. Sí. No sí, creas bueno, tú. Eso ahora yo creo que... Eso ya es incluso tarde, incluso pronto, ¿no? La adolescencia está por ahí en los 30 y tantos, ahí acaba la adolescencia más o menos. Eso es un poco ridículo. Fíjate que yo siempre me acuerdo, cuando vivía en Uruguay, llegaban niños al Uruguay solos con 14 años. O sea, ese niño que salió de Galicia o de Asturias o donde quiera que fuera y se embarcó él solo hacia América, era una persona que estaba era dueño de su destino, ¿no? Ahora ya es un poco pronto, pero es que hoy día con esta manía de proteger a los nenes hasta que tienen 35 años o 40, al final estás creando monstruitos, ¿no? Yo no digo que te tires al mundo con 14, pero tampoco este extremo al que hemos llegado. Cuando yo leí Pequeñas infamias, me daba la sensación de que eras como que tú estabas tratando por todos los medios
de desenmascarar, es decir, de lo que estaba detrás de las máscaras y de desenmascarar para sacarlo, y como que te atraía enormemente eso, que tú veías máscaras por todas partes y decías, no, a ver, ¿qué hay aquí detrás? Esto lo cojo yo y lo desnudo. Tienes toda la razón. Yo, de hecho, ha sido siempre mi obsesión. Creo que es una de las razones por las que escribo, es porque me gusta mirar detrás de las máscaras. Todos tenemos una máscara puesta permanentemente, es con la que tú te enfrentas a la vida, cómo quieres que te vean, incluso tienes una máscara frente a ti mismo, ¿no? A mí siempre me preguntan por qué hablo tanto de la muerte en los libros. Hay dos grandes temas en la literatura, uno es el amor y otro es la muerte, y a mí me interesa casi más la muerte que el amor. Primero porque de amor ya se ha escrito hasta la náusea, ¿no? Entonces, en cambio, la muerte es un tema muy, muy interesante. Y me gusta la muerte porque es el momento en que caen las máscaras. Ahí es cuando todo el mundo se revela tal como es. Y es verdad que en ese libro, y en muchos otros que he escrito yo, a mí me gusta poner a mis personajes al límite, ¿no? Cuando los llevas a ese momento de enfrentarse con la muerte, es cuando dan su verdadera dimensión. Yo estoy seguro de que Carmen Posadas ha dado su verdadera dimensión hoy aquí, ¿verdad? ¿A que sí? Seguro que sí. Bueno, pues vamos a terminar, pero ya saben que estamos celebrando esos 500 programas, 500 palabras a medianoche, y ahora, después de esta gozada, no se vayan, porque les hemos reservado un par de sorpresas recordando cosas que se dijeron también aquí. Carmen, gracias, muchísimas gracias. Placer. Muchas gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, gracias por estar aquí una noche más. Hasta pronto, buenas noches.